En este video vamos a estudiar acerca de la juventud de Jesucristo. No tenemos mucha información acerca de su juventud, pero la Biblia habla acerca de Jesús como un bebé de 8 días, después un niñito de 2 años y después un joven de 12 años. Y cada evento nos enseña algo acerca de la identidad de Jesús y su misión. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesucristo. Según la Escritura, Jesucristo nació en Belén de Judea durante el reino de Herodes Magno. Y Herodes Magno nació en el año 74 más o menos y murió en el año 4 antes de Cristo. Belén significa casa de pan y es el lugar donde David nació. Hay 2 razones por las cuales Jesús nació en Belén. Primeramente, su nacimiento en esta ciudad es una declaración que Él es el descendiente del rey David y también Jesús es el rey verdadero. También durante su ministerio Jesús declaró que Él es el pan de la vida. En otras palabras, el pan de la vida nació en la casa de pan. Es una manera para declarar espiritualmente que necesitamos confiar en Jesús para tener vida eterna y sin Él no hay esperanza porque Él es nuestra comida espiritual. José y María viajaron a Belén porque era el hogar de sus antepasados, porque César Augusto estaba haciendo un censo. Por lo tanto, él declaró que todas las personas tuvieron que regresar a las ciudades donde sus antepasados vivían. José viene del linaje de David, también María viene del linaje de David. Por lo tanto, viajaron a Belén para este censo. Y María ya estaba embarazada y casi estaba lista para dar luz a Jesús. En Miqueas capítulo 5, versículos 2 a 4, hay una profecía acerca de la venida del Mesías. Y este texto declara que Jesús iba a nacer en Belén. El texto dice, pero tú, Belén Efratá, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Esta profecía nos explica que aunque el Mesías iba a nacer en Belén, es una persona eterna. Jesús es el descendiente de David, pero también ya hemos visto que es el Hijo de Dios. También dice la Biblia que en el futuro los hermanos de Él volverán para confiar en Él. En el futuro, los israelitas van a confiar en Jesús como el Mesías verdadero. En este momento hay muchos que no aceptan a Jesús como el Mesías, pero en el futuro sí van a entender que es el Mesías. También Jesús declaró que Él es el buen pastor. Y este texto dice que Él va a pastorear sobre su rebaño. Es otra manera para hablar acerca de Israel. Pero no solamente va a reinar sobre Israel. Según este texto, va a reinar sobre todo el mundo también.
Por lo tanto, Miqueas capítulo 5, versículos 2 a 4 es un texto muy importante si queremos entender el ministerio de Jesús y su identidad. Cuando Jesús nació, le pusieron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Rey de Reyes, su primera noche, estaba en un pesebre. También el texto nos dice que José y María eran pobres, según la Escritura. Después que Jesús nació, los ángeles aparecieron a los pastores en el campo cerca de Belén para declarar que Dios había mandado a un Salvador, Cristo el Señor. Dijeron los ángeles: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Por qué vinieron los ángeles a los pastores? Porque en Miqueas dice la Biblia que Jesús iba a ser el pastor de su pueblo. Y por lo tanto, el ángel fue a los pastores para decir: el gran pastor está aquí. Para los israelitas entendieron la palabra pastor también como parte de la responsabilidad de un rey, porque un rey debe pastorear sobre su gente. Por lo tanto, los pastores en el campo eran los primeros para escuchar acerca de la venida de Cristo. Otra vez, Cristo significa Mesías, significa ungido, y Jesús es el ungido de Dios el Padre. Los pastores fueron para ver a Jesucristo, y en Lucas capítulo 2, versículos 15 a 18, podemos ver que glorificaron a Dios, porque reconocieron que Dios dio su Mesías a la humanidad para salvarnos, y por lo tanto un título de Jesús es el Salvador. En Lucas capítulo 2, versículo 19, el texto dice que María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Ella no entendió completamente el plan de Dios para Jesús, pero entendió que Jesús tuvo una misión muy importante. Y cuando las personas vinieron para adorar a Jesús, para declarar que Jesús es el Mesías, ella siempre escuchó los mensajes para aprender más acerca de la misión de Jesús. Vamos a estudiar también acerca de la juventud de Jesucristo. En Lucas capítulo 2, versículos 22 a 38, tenemos la presentación de Jesucristo en el templo. Después que Jesucristo fue circuncidado en el 8º día, después su nacimiento según la ley de Moisés, presentaron a Jesús en el templo y ofrecieron la ofrenda que la ley de Moisés requirió. La ley de Moisés requiere una cierta ofrenda para los que tienen dinero, y para los pobres hay otro tipo de sacrificio. Sabemos que José y María eran pobres porque ofrecieron el sacrificio de los pobres. Y pueden leer más acerca de este sacrificio en Levítico capítulo 12, versículo 8. Un anciano que se llamaba Simeón reconoció a Jesús como el Mesías por una revelación que vino del Espíritu Santo. En el templo, él declaró: ahora con mis propios ojos he visto el prometido de Dios. Y en versículos 29 a 32, Simeón dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Este anciano dijo, Señor, estoy listo para morir, porque en este momento he visto el Mesías, como prometiste. Él dijo, con mis ojos yo he visto el Mesías, y Él es tu salvación, Señor. Ya podemos ver que la misión de Jesús es salvarnos. Dice la Biblia que Él vino para morir en nuestro lugar y pagar el precio para nuestros pecados. Y por lo tanto sacrificó su vida para ser nuestra salvación. Otra cosa que Simeón dijo es que Jesús vino para reinar sobre los israelitas, pero también Él era una luz de revelación para los gentiles. Jesús no vino solamente para salvar a los descendientes de Abraham, pero Él vino para salvar cada persona que confía en Jesús, sea judío o gentil. Y en el Antiguo Testamento podemos ver la salvación de muchos gentiles, de muchos que no vinieron del linaje de Abraham. Por ejemplo, el Antiguo Testamento menciona Rahab, menciona Ruth, menciona otros hombres y otras mujeres que no eran israelitas, que confiaron en el Señor Dios. También la Biblia nos dice que una anciana viuda que se llamaba Ana dio gracias a Dios porque reconoció a Jesucristo como el Mesías también. Por lo tanto, dos personas en el templo, un anciano y una anciana, dieron cuenta que Jesús es el Mesías, porque el Espíritu Santo le dieron sabiduría para entender que Jesús es el prometido de Dios. En Mateo capítulo 2, versículos 1 a 12, podemos ver la venida de los magos. Hay muchos que piensan que los magos vinieron para ver a Jesús después que nació. Pero según el texto, la palabra que el texto griego usa nos explica que Jesús tuvo más o menos 2 años cuando los magos vinieron para ver a Jesús. En otras palabras, los pastores vinieron para ver a Jesús después que Jesús nació, pero los magos no. Ellos vinieron 2 años después. Y dice la Biblia que viajaron a Israel para ver el Mesías porque una estrella en el cielo les guió a él. Recuerden que Jesús es la luz espiritual. Y Dios usó una estrella, una luz, para guiar a los magos al lugar donde Jesús vivía con José y con María. Primeramente, los magos fueron para visitar con Herodes porque estaban buscando el Mesías. Preguntaron a él dónde podían encontrar el Mesías. Y Herodes tuvo mucho miedo cuando él escuchó que el prometido había nacido. Él dijo, yo soy el gobernador de Israel. Si el Mesías ha venido, ¿qué va a pasar conmigo? Y por lo tanto él tuvo mucho miedo. Los magos aprendieron que el Mesías nació en Belén. Y por lo tanto fueron para buscar a Jesús y le dieron algunos regalos: oro, incienso y mirra. No sabemos cuántos magos vinieron. Muchos piensan que solamente 3 magos vinieron porque dieron 3 regalos. Pero es posible que 2 magos vinieron, posible 5 magos vinieron. No estamos seguros. Cuando Herodes escuchó que sí, el Mesías nació en Belén, él tuvo más miedo. Y él empezó a matar a los niños de Belén porque quería matar al Mesías. Él dijo en su mente, si el Mesías está muerto,
yo voy a continuar a ser el gobernador de esta región. Pero un ángel del Señor le avisó a José para huir a Egipto para proteger a Jesucristo. Después que Herodes murió, Jesús y su familia fueron a Nazaret para cumplir las profecías de los profetas. En Lucas capítulo 2, versículos 39 a 40, el texto dice: habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Muchos no saben que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Pero en el libro de Mateo podemos ver que después que Jesús nació, José y María tuvieron muchos hijos. Y en Mateo capítulo 13, versículos 55 a 56 menciona los nombres de algunos de sus hermanos. Muchos dijeron acerca de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? Estaban hablando acerca de José. Dijeron: ¿no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No estaban todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Por lo tanto, Jesús tuvo 4 hermanos, posible tuvo 3 o más hermanas, porque dice todas sus hermanas. Y realmente son sus medios hermanos, porque María es la madre de todos los hijos, pero José no es el padre de Jesús. Es el padre de los otros, pero no de Jesús, porque Jesús nació de una virgen. 2 de los hermanos de Jesús escribieron libros en el Nuevo Testamento. Jacobo es otro nombre para Santiago. Santiago escribió el libro de Santiago. Y Judas también escribió el libro de Judas. Cuando Jesús tuvo 12 años, su familia fue con él a Jerusalén para la Pascua. Pueden leer acerca de este evento en Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. En esta sección de la Escritura podemos ver que José, María y el resto de su familia salieron de Jerusalén después de la Pascua y no sabían que Jesús quedó en la ciudad. Regresaron para buscar a Jesús y después 3 días le encontraron en el templo. Según Lucas capítulo 2, versículos 47 a 52. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendiendo con ellos, y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús explicó: estoy aquí para cumplir la misión de mi Padre Dios. Por lo tanto, él estaba en el templo. Jesús es el sumo sacerdote y por lo tanto estaba en el templo aprendiendo y hablando con las personas acerca del camino de Dios. Otra vez podemos ver que María estaba aprendiendo más acerca de la misión de Jesús y por lo tanto dice que ella
atesoraba todas estas cosas en su corazón. Cada vez que Jesús enseñó, cada vez que Él habló acerca de Dios, María aprendió más acerca de la misión de Dios para su Hijo. Lo que vimos en este video es que Jesús entendió como joven que Él tuvo una misión del Padre y Él estaba preparando para esta misión. En el futuro vamos a hablar acerca del empiezo de su ministerio, pero en los textos que ya hemos estudiado, vimos que Jesús estaba listo para servir y siempre estaba obedeciendo a su Padre.